Vamos a comenzar con algunos conceptos de álgebra de vectores. El primer concepto es la magnitud de un vector. Ustedes saben que un vector es básicamente cualquier número que puede contener magnitud, dirección y sentido. Inicialmente, ¿cómo defino la magnitud de un vector? Aquí estoy representando en dos dimensiones en este gráfico un vector que va desde el origen hasta un punto R. El vector está representado por esta flecha y ese vector tiene una magnitud, tiene una dirección representada por este ángulo y tiene un sentido representando esta flecha. Es decir, el vector puede ir del origen hacia el punto R o del punto R hacia el origen, ¿no? Eso me da una idea de la dirección y del sentido. El ángulo θ aquí me marca en qué dirección está apuntando este vector. Puede que tenga el mismo ángulo, pero que vaya del origen al punto R, o que vaya del punto R acá arriba al origen. Y la magnitud se ve representada por esta hipotenusa. Si este vector tiene dos componentes, una componente de magnitud A lo largo del eje X y una componente de magnitud B a lo largo del eje Y, el resultante de estas dos partes A y B es lo que yo llamo la magnitud del vector, ¿no? Si quiero calcular magnitudes, formalmente un vector se define de esta forma. Un vector B en el plano XY es un par ordenado de números reales. Vamos a conocer el número A y el número B. Esos números se denominan elementos o componentes del vector. El vector 0 es el vector 0,0. Ya comentaba entonces que A va a ser la magnitud a lo largo del eje X de un vector, B va a ser la magnitud a lo largo del eje Y de un vector. Si yo quiero determinar la resultante completa, que sería la magnitud global, puedo aplicar teorema de Pitágoras, ¿no? Si aplico teorema de Pitágoras, dado que esto es un triángulo rectángulo, yo puedo asegurar que la magnitud en x a cuadrada más la magnitud en xb elevada al cuadrado va a ser igual a la resultante de este vector. Esa resultante para el teorema de Pitágoras usualmente le llama la hipotenusa C. En este caso, este es el teorema de Pitágoras. La magnitud de la hipotenusa al cuadrado equivale a la suma de los cuadrados de las magnitudes de los catetos. Vamos a llamar la magnitud del vector representada por esta V encerrada entre valores absolutos y la voy a despejar del teorema de Pitágoras. Si la C es igual a la magnitud B, entonces esa magnitud me queda como la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Eso va a representar formalmente cuál es la magnitud de este vector, ¿no? Aquí lo estoy coloreando de verde. Eso es la magnitud, que estrictamente sería el tamaño o cuánto mide esta distancia, ¿no? Del punto 0 al punto R. El punto R tiene coordenadas A, B. El sentido sería en qué posición o en qué, sí, a qué distancia apunta esta flecha. Puede que el vector de nuevo vaya de 0 a R o de R a 0. Eso es el sentido. Y la dirección generalmente se denota θ, que sería este ángulo, ¿no? Puede que tenga el mismo ángulo θ, pero diferente dirección. Con base a esto me piden calcular estas magnitudes. Calcule las magnitudes de los vectores. Número 1, el vector 2,2. Número 2, el vector 2,2 raíz de 3. El 3 es el vector menos 2 raíz de 3,2. El 4 es el vector menos 3, menos 3. El 5 es 6, menos 6. Y el 6 es 0,3. Este cálculo es muy sencillo. Únicamente aplico la expresión derivada del teorema de Pitágoras. La magnitud del vector B, formado por los números 2,2, la podemos calcular simplemente sustituyendo ahí, ¿no? Este vector B va a ser raíz cuadrada de A cuadrada al cuadrado, A cuadrada nada más, más B cuadrado.
2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto me da raíz 2 al cuadrado me da 4, más 4 me da 8, ¿no? Raíz de 8, que esto lo podría simplificar como, ese 8 lo puedo separar como 4 por 2, o bien separando los factores dentro de la raíz cuadrada, 4 raíz de 4 por raíz de 2. Esto sería 2 raíz de 2, ¿no? La raíz de 4 es más menos 2 y esto es raíz de 2. Esto se denota como un valor absoluto, dado que estamos utilizando la raíz cuadrada. Es decir, la magnitud puede ser más menos 2 raíz de 2. Me refiero a la magnitud global. El cálculo de la magnitud de un vector es fácil. Únicamente hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Me estoy refiriendo entonces a que este cateto de aquí mide 2 raíz de 2 unidades. Tiene una dirección θ que no he calculado y tiene un sentido. El sentido es ir desde el origen hacia el punto R. Esas son las tres propiedades del vector: magnitud, dirección y sentido. Vamos a hacer otros ejemplos de magnitudes que están aquí y posteriormente hacemos ejemplos de la dirección. Y bueno, el sentido prácticamente se sobreentiende por a dónde apunta la flecha. El número 2, hay que encontrar la magnitud del vector formado entre el origen y 2,2 raíz de 3. Bueno, esta magnitud, si aplico teorema de Pitágoras, simplemente es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. A es el primer elemento, es decir, a vale 2. B es el segundo elemento, b vale 2 raíz de 3. En este caso, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más el cuadrado de 2 raíz de 3. Nada más hay que simplificar. 2 al cuadrado me da 4. El otro lo puedo hacer como 2 al cuadrado por 3. Raíz de 3 elevado al cuadrado es solo 3. Y aquí elevé término a término 2 al cuadrado multiplicado por raíz de 3 al cuadrado. Esto les quedaría raíz de 4 más 4 por 3, 12, ¿no? O sea, raíz de 16. Eso lo puedo factorizar. Si quiero simplificar, el 16 tiene un factor 4. O sea, sería raíz de 4 por raíz de 4, ¿no? 2 por 2, 4. Eso o simplemente 4. Me lo dejo como 4. Raíz de 16 sería más menos 4. De ahí que la magnitud se representa entonces como valor absoluto. El valor absoluto indica que 4 positivo elevado al cuadrado me da 16, o menos 4 elevado al cuadrado también me da 16. Entonces la magnitud de este vector debe ser 4. Ahí hice un paso más. Raíz de 4 es 2 por 2, 4. O simplemente raíz de 16. Encontrar la magnitud del vector formado entre el origen y el punto menos 2 raíz de 3, 2. Recuerden que es la magnitud de este vector en el eje X o bien su componente X, que sería menos 2 raíz de 3. Y acá sería 2. La única diferencia es que aquí la imagen no coincide, dado que esto sería negativo, ¿no? Si lo hago estrictamente, este triángulo debería ser su imagen especular del otro lado, porque me muevo en el cateto A, en la dirección X, del origen a la izquierda, ¿no? Nada más eso. Aquí, si bien mantuve la misma imagen, si yo lo fuera a representar estrictamente, quedaría algo así, ¿no? Aquí menos 2 raíz de 3 y esto 2. Ya no cambié la imagen.
Ya si calculamos la magnitud, es raíz cuadrada de nuevo, el cuadrado de menos 2 raíz de 3 más el cuadrado de 2. Si elevo término a término, lo que hay aquí me faltó al cuadrado, me queda menos 2 al cuadrado es 4 por 3. Raíz de 3 al cuadrado es 3 más 2 al cuadrado que es 4. De nuevo me queda raíz de 16. 4 por 3, 12 más 4, 16. Y de nuevo debería ser más menos 4. Que noten que la magnitud es la misma que la anterior. La única diferencia que el otro triángulo, si quieren le hago la imagen especular, el otro triángulo que estoy representando aquí está orientado de manera diferente. Aquí sería algo así. Si este es el origen, 0, aquí me muevo una distancia menos a, dado que a es menos 2 raíz de 3. Y esto se mueve hasta el punto B. Aquí B es 2, más 2, de ahí a allí. Y esta es la magnitud B, que sería más menos 4, valor absoluto de 4. Noten que es prácticamente la misma. La única diferencia es que el origen está desplazado de acá para acá. Si estoy considerando el vector que va desde 0 hasta este punto que le estamos llamando R, ese es el otro triángulo rectángulo. Por eso es que tiene la misma magnitud que el caso 2. Si planteamos la magnitud del vector número 4, formado entre el origen y el punto menos 3 y menos 3, bueno, únicamente esa magnitud V es raíz de menos 3 al cuadrado me da 9, más el mismo menos 3 al cuadrado también me da 9, ¿no? Esto es más menos raíz de 18. En este caso no hay un valor exacto entero que sea raíz de 18, únicamente puedo aplicar álgebra factorizando, buscando números como factores que sí tengan raíz cuadrada exacta. 18 se puede considerar 2 por 9, ¿no? 2 por 9 me da 18. La raíz de 9 es 3. Entonces, raíz de 2 por raíz de 9 me da 3 raíz de 2. Como es valor absoluto, le pongo más menos. Esa sería la magnitud B que está aquí. 6, menos 6 lo mismo, 0,3 lo mismo, ¿no? Les hago los primeros 4 nada más para que vean la metodología general. Los demás los dejo planteados. Otra propiedad, además de la magnitud del vector, es lo que llamamos dirección. La dirección se refiere al ángulo de rotación de este vector. De nuevo, si planteo un vector que va del origen hacia el punto R, es un vector de componente A lo largo del eje X y de componente B a lo largo del eje Y. La dirección de un vector denotada θ es formalmente el ángulo de inclinación de este vector, ¿no? Este ángulo rota y me da la dirección del vector. Esto se calcula basado en funciones trigonométricas. Dado que estamos hablando de un triángulo rectángulo, el tangente de este ángulo θ se considera el cociente del cateto puesto entre el cateto adyacente, ¿no? Así como está, el tangente de θ es el cateto puesto entre el cateto adyacente al ángulo. El opuesto al ángulo en este caso es el cateto B y el cateto adyacente al ángulo θ se refiere al valor de A. Por eso es que esto directo es B sobre A. Dado que estoy considerando coordenadas cartesianas, el valor máximo va a ser 2pi. Siempre la dirección de un vector está entre 0 y 2pi. O bien los 360 grados de toda la circunferencia. Entonces, eso es lo que llamo la dirección. Adicionalmente, también ustedes saben que la función tangente es periódica.
es periódica precisamente en un intervalo conocido. En este gráfico denotamos entonces la periodicidad de esta función, ¿no? Mm, Realmente para un vector solamente vamos a considerar los valores del ángulo positivos desde 0 hasta 2pi. Si lo considero negativo sería movernos en otro sentido, ¿no? Dado que, como ya vimos en sesiones anteriores, yo puedo medir el ángulo en este sentido, que sería la dirección positiva. En sentido opuesto es la dirección negativa. Ok. Y aquí la periodicidad va, estas son las líneas periódicas que se van repitiendo cada determinado paso. La periodicidad de tangente, dado que esta línea se está repitiendo, esto se repite al infinito, a la izquierda y a la derecha del gráfico. La periodicidad es un ángulo pi. Cada pi unidades, la función tangente se va repitiendo. Y noten que esto es asintótico. De hecho, es asintótico a pi entre 2, a 3 medios de pi, a 5 medios de pi, etcétera. Asintótico se refiere a que esta recta crece hasta el infinito o esta curva se acerca infinitamente hacia un medio de pi, pero nunca toca un medio de pi. Si tomamos los mismos vectores anteriores y calculo su dirección, pensemos en el vector número 1. Esto sería, el vector 1 está denotado entre los componentes x igual a 2, y igual a 2. Ya definimos su magnitud. Ahora su dirección realmente yo la puedo calcular a partir de la función tangente. Tangente de teta es cateto opuesto b entre hipotenusa a, el segundo número, 2 entre 2. Es decir, la dirección de este vector es un ángulo teta tal que su tangente me dé exactamente 1. Si yo despejo ahí matemáticamente la función opuesta a tangente es lo que llamamos arco tangente. Arco tangente de 1. Es decir, encontrar un valor del ángulo teta tal que su tangente me dé 1. A eso se refiere la operación arco tangente. Ya lo tienen implementadas sus calculadoras o lo podemos consultar de tablas de ángulos notables para la función tangente. Aquí pasa algo especial donde el componente A vale 2, B también vale 2. Por regla general, siempre que la componente X y la componente Y sean iguales, el ángulo se corta exactamente a la mitad. Estos 90 grados, que es el eje XY, se corta exactamente a la mitad si mi vector tiene los mismos valores de componentes. Puede cortar en 45 grados exactamente, ¿no? Si mi componente fuera 3 en X y 3 en Y, también el ángulo es 45 grados. Esto les debe dar exactamente 45 grados. ¿Cuál es el equivalente en radianes de 45 grados? Pi entre 4. Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, yo sé, si voy a convertir 45 grados, puedo multiplicarlo sabiendo que 360 grados son 2 pi radianes, ¿no? 2 por 45 me da 90, 90 entre 360 es un cuarto. Esto da pi entre 4 radianes. Entonces, por regla general, siempre la dirección de un vector cuyos componentes x y y son iguales, su dirección siempre es 45 grados o bien pi entre 4. Esta tabla trae entonces reportadas algunas identidades trigonométricas y razones para ángulos notables. La que utilizamos aquí es tangente. Noten que para 45 grados, que representa pi entre 4, el arco tangente vale 1. El tangente de 45 es 1 o el arco tangente de 1 es 45 grados, que equivale a pi entre 4. De aquí puedo tomar algunas referencias para hacer los resultados, ¿no? Puse este, que ahora es utilizarla al revés. ¿De cuál ángulo
Su tangente me da 1. Me voy aquí y consulto este ángulo. Vamos a hacer el otro. Esta sería la magnitud y dirección del primer vector 2,2, ¿no? 2 unidades en X, 2 unidades en Y, y su dirección es pi entre 4. Me estoy refiriendo a 45 grados exactamente. Si hago el 2, el vector 2 es B 2,2 raíz de 3. El tangente del ángulo del cual es la dirección de este vector se calcula como el cociente B entre A, o sea, el componente en la segunda posición 2 raíz de 3, aquí es 3, dividido por 2. Ahí se cancela el 2 y esto me queda raíz de 3. Para obtener la dirección de este vector, yo me tengo que preguntar, ¿el tangente de qué ángulo me da raíz de 3? Aquí está en esta tablita. El tangente de un ángulo que me dé raíz de 3 es pi entre 3, o bien 60 grados, ¿no? Sería entonces pi entre 3. De ahí, teta es el arco tangente de raíz de 3. Esto me da pi entre 3 radianes, o bien 60 grados. Es equivalente. Si lo consulto aquí, esta es la dirección del vector, ¿no? Pi entre 3 equivale exactamente a 60 grados. O sea, cortar esto en 2/3 partes aquí, una tercera parte acá, dado que es 90 grados. Su magnitud ya la calculamos y era 4, ¿no? Vamos a hacer el otro. Bueno, número 3. La dirección del vector denotado menos 2 raíz de 3 es la componente X, 2 es la componente Y. Únicamente hay que encontrar entonces el ángulo tal que el tangente me dé B entre A. B entre A es 2 sobre menos 2 raíz de 3. Ahí se cancela el 2 y me daría 1 negativo entre raíz de 3. Es decir, ¿de qué ángulo su tangente me da menos un tercio? O bien el arco tangente de menos un tercio. 1 entre raíz de 3, perdón. No tengo exactamente menos un tercio, pero en mi tabla tengo raíz de 3 entre 3. Podemos buscar algebraicamente acomodar el menos un tercio a raíz de 3 entre 3. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Si lo que podemos hacer es racionalizar precisamente, puedo multiplicar en ambos lados por raíz de 3 entre raíz de 3, ¿no? Aquí no estoy alterando la igualdad, te estoy multiplicando por 1. Ese es el método de racionalización. Me quedaría precisamente menos raíz de 3 sobre 3. Que bueno, ya se parece, nada más el signo no estaría igual, ¿no? En este caso, me estoy refiriendo al siguiente triángulo. Aquí yo leo que el ángulo tal que su tangente me da raíz de 3 entre 3 es pi entre 6, o sea, 30 grados. Esto es 30 grados. Comentamos que el vector original es, ¿cuál es? Este, menos 2 raíz de 3 y 2. Voy a cambiar el origen, de modo tal que yo vaya de aquí para acá. Esta sería la dirección o componente X, menos 2 raíz de 3. Y en Y tengo una magnitud 2, B igual a 2. Y este vector apunta del origen para acá, ¿no? Esta es su magnitud A y esa es su magnitud B. Lo voy a colorear de otro color.
El ángulo teta que estoy buscando yo tengo dos, ¿no? Tengo este y tengo este. Menos 2 raíz de 3 tiene el mismo ángulo que el tangente de raíz de 3 entre 3. Lo que me refiero es que esto es pi entre 6 y el otro que va desde acá, desde el origen hasta allá, es el otro ángulo que es el complementario 5 sextos de pi. La suma de esto me da pi solamente, ¿no? Que serían 180 grados. Entonces me estoy refiriendo a este pi entre 6 y lo mido de aquí para acá. Acá no viene 5 sextos de pi, no, solo viene 5 cuartos. Pero sería este valor. Cuando tengo valores negativos en el tangente, el ángulo es correcto medirlo de aquí para acá y representará el valor del cateto o su componente positivo, que es lo que menciona el libro, ¿no? La dirección pi entre 6 está medida aquí y la otra dirección 5 pi entre 6 está medida acá. El total, que sería 6 sextos de pi, o solo pi, es 180 grados. Entonces esto lo puedo leer de la tabla y el complementario viene medido desde este origen hacia acá. Nada más el signo lo que me dice es que el ángulo se mide en dirección opuesta, ¿no? De aquí para acá. Es encontrar la dirección de un vector con componentes menos 3 y menos 3. En sí estaría invertido, ¿no? Me muevo de allá para acá y de arriba abajo. Ahora, la dirección teta es el número tal que su tangente me dé 1, otra vez, ¿no? Menos 3 entre 3, 1. Esto seguiría siendo el tangente de un valor dado que me dé 1, sabemos que es 45 grados, o pi entre 4. Si yo lo represento en el eje de coordenadas, este es el 4, sería este vector, ¿no? Va desde el origen, aquí se desplaza menos 3 unidades en X, se desplaza menos 3 unidades en Y, y el ángulo al que me estoy refiriendo sería este. Realmente debe ser 45 grados. Noten que la función es periódica, ¿no? Estrictamente esto es 5 cuartos de pi. El 45 grados lo estoy midiendo de aquí hacia abajo. Dado que la frecuencia o las veces que se repite la función tangente es en un periodo cada vez de pi unidades. Y este ángulo, es precisamente el 45 grados o el pi entre 4. La función tangente siempre me va a dar 1 para un teta de pi entre 4 más el periodo, más menos un factor n, que es un número entero, por el periodo del tangente, que es pi, ¿no? Por ejemplo, si n vale 1, el ángulo teta es pi entre 4 más n, si vale 1, yo lo puedo poner como 4 cuartos por pi. Esto me da 5 cuartos de pi, ¿no? Pero si n vale 2, ¿cuánto me da? 8 entre 4 más pi, 9 cuartos de pi. Entonces en cada intervalo se va a ir repitiendo y siempre su tangente me va a dar 1, precisamente porque el gráfico de la función tangente, este es el gráfico, ¿no? Y se repite en pi veces. Por eso es que para el tangente de exactamente pi entre 4 vale 1 en esta posición, también de hecho en la posición anterior y en la posición anterior. El tangente del ángulo para que me dé 1 siempre es pi entre 4 más menos n por pi. A eso me refiero. Voy a hacer el último para mostrar el siguiente caso especial. El número 6
encontrar la dirección del vector 0,3. Noten que ahí me queda una división entre 0, ¿no? Porque el tangente de un ángulo θ tal que esto sea B entre A, esto me da un número indeterminado, una división por 0, que esto, bueno, tiende a infinito. Ese límite de 3 entre 0 tiende a ser infinito. Sin embargo, como la naturaleza de la función tangente es asintótica, algo así, nunca se va a acercar, nunca va a tocar exactamente infinito. En estos casos se dice que el vector simplemente es una flecha que va desde el origen hacia arriba. Esta dirección se considera infinita y ese ángulo es pi entre 2. El tangente de pi entre 2 es infinito, ¿no? Entonces, en este caso, pues la dirección del vector es que va del origen con una flecha hacia arriba completamente vertical con un ángulo pi entre 12 que equivale a 90 grados. Si lo analizan con el gráfico, precisamente aquí en pi entre 2, aquí no está completo, pero esta línea roja se extiende hacia el infinito, donde nunca va a tocar pi entre 2, únicamente el ángulo crece, el tangente crece de manera descontrolada, eso es la definición de una asíntota. Pasa lo mismo también en 3 medios de pi, porque esta línea roja va a crecer asintóticamente al infinito, pero sin tocar el ángulo 3 medios de pi. Ese sería un caso especial, ¿no? Para casos especiales, en general, si b es mayor a 0, la dirección desde 0 hasta b es pi entre 2, o sea, 90 grados, y me estoy refiriendo a un vector que va desde un punto hacia arriba. Y si la dirección del vector es de 0 a menos b, es 3 pi entre 2. Y ese 3 pi entre 2 sería un vector que va de arriba hacia abajo. A eso me refiero. Esos son los dos casos específicos de la dirección de un vector. En nuestro caso, la dirección del vector fue 0, 3, ¿no? Entonces va como una flechita hacia arriba. Si fuese 0 menos b, va como una flechita hacia abajo. 3 pi entre 2. O sea, algo así, ¿no? Me estoy refiriendo a este punto, este, o bien menos 90 grados. Esas son las primeras dos propiedades que vamos a ver de vectores, que sería magnitud, dirección. El sentido únicamente es hacia dónde se dirige la flecha, que va muy estrechamente relacionada a la dirección. Esas serían las primeras propiedades. Y en la siguiente sesión vamos a analizar operaciones con vectores, que la suma ya la hemos visto de manera general cuando vimos matrices. Nos faltaría producto punto, producto cruz, entre otras operaciones sencillas con vectores.